Buenas tardes, Río Negro, Neuquén. Buen día. Estamos hoy de mañana acá en el Palacio Barolo. Canal 8 de General Roca, Río Negro, Canal 9 de Neuquén. Pasión informativa. La tarde con amigos desde acá, desde Alternativa Republicana Federal. Tenemos una entrevista con una persona que es un referente histórico del peronismo. Fue vicepresidente de la Nación de Carlos Menem, fue canciller. Bueno, ¿qué lugar no ocupó dentro de la época de Isabel Perón a la fecha? Vamos a hablar de la realidad de la Argentina, cómo está viendo la economía, cómo está viendo la política internacional. ¿Este gobierno tiene política internacional? Bueno, ahora lo vamos a desasnar con el doctor Carlos Federico Rucau. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, doctor, por haber venido acá al Palacio Barolo. Y bueno, vamos a arrancar. ¿Cómo está viendo la Argentina la situación actual? Bueno, el presidente Fernández gobierna peor que lo que canta. Yo creo que esta es la mejor definición que te puedo dar para ser breve. No hay nada en la que esté acertando. La política exterior realmente es errática, no tienen idea de lo que está pasando en el mundo. Ahora nos enteramos que están a punto de gastar más de 600 millones de dólares en aviones chinos de largo alcance, cuando nuestros problemas son de defensa, no de ataque. Argentina no es un país que va a atacar a otros, tiene que defenderse. Y para defenderse, lo está demostrando Ucrania, no necesitas aviones de largo alcance, necesitas un armamento mucho más sencillo y de fácil transporte y de mucho menos costo. Tenés una política económica donde ha llevado a la gente a la desesperación. Estamos en una hiperinflación por ahora en cámara lenta, pero en materia de alimentos todos los días ya no sube, como decía Perón, los precios por el ascensor y los salarios por la escalera, los precios suben en el cohete. Tenemos una situación muy grave en el sector externo de la economía, porque no se han tomado las medidas adecuadas para explotar nuestros recursos naturales. Ustedes conocen muy bien de esto. Se habla de muchos proyectos, pero nunca se concreta ninguno, y se está gastando dinero donde no se debe. Doctor, ¿cómo está viendo la provincia de Buenos Aires, usted que fue gobernador? Buenos Aires es, digamos, como todas las provincias argentinas, víctima de un gobierno, no de ahora, esto es un tema que viene de lejos, que es federal solamente en lo nominativo. El sistema argentino en la Constitución Nacional es representativo, republicano y federal. En los hechos económicos es absolutamente unitario. El Estado federal cobra los impuestos y se queda con las riquezas de las provincias, las dedica a un gasto público muy improductivo. Ustedes piensen que Perón gobernaba con 6 ministros y Alberto Fernández con 22. Absurdo, ¿no? Sí, no, la verdad que cada vez más ministerio de la mujer, de esto, de lo otro, y un gasto, bueno, cada vez pasan, la inseguridad es tremenda, lo de las mujeres, matan todos los días mujeres, ¿no? Por eso, vos tenés todos los ministerios, gastan fortunas en ministros, secretarios, subsecretarios, directores, millones que pagamos todos los argentinos, porque a veces hay como una ausencia de relación entre lo que un gobierno gasta y lo que nosotros ponemos para que ese gobierno gaste. El otro día yo escuchaba al ministro de Economía hablar de la incidencia de la guerra en el precio del pan, por ejemplo. Bueno, la guerra incide, efectivamente, porque hay un incremento de los commodities a raíz de la guerra de invasión de Rusia a Ucrania, en un 12% del precio del pan. ¿Sabe cuánto se lleva el gobierno del precio de cada pan que compramos? 43%, en impuestos. Entonces, esto está muy distorsionado. Y entonces a la provincia, a todas las provincias le pasa lo mismo. Le sacan sus recursos y luego, según el color político del gobernante de turno, el gobierno federal reparte. Me parece que es el peor de los remedios. ¿Usted cree que la inflación cómo se combatiría, doctor, en este momento? Como hizo Carlos Menem en los 90, por ejemplo, con Domingo Cavallo, la convertibilidad. En primer lugar, no es posible combatir la inflación sin gobierno. Napoleón siempre decía que prefería tener prefería tener un mediocre general y no dos brillantes generales. Bueno, nosotros tenemos 2 generales y no son brillantes. No. Entonces, al mismo tiempo, Cristina tira para un lado y Alberto tira para el otro, y así nos va.
Entonces yo realmente no creo que hoy podamos parar esta inflación porque el gobierno es absolutamente inexistente. Yo ayer le decía a un colega tuyo, hablo con los gobernadores, hablo con los intendentes, todos dicen vamos a adelantar las elecciones para despegar de este mamarracho. ¿Por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no adelantan las presidenciales y las de gobernadores y provinciales van a octubre como estaba previsto o lo que estaba previsto en la constitución de cada provincia? Pero lo que nosotros necesitaríamos es este fin de año, las PASO, en marzo las elecciones y 2 meses después un gobierno nuevo para hacer crecer la esperanza. Ayer me decía un colega tuyo, pero bueno, doctor, es un remedio drástico. Bueno, circunstancias muy especiales. El doctor Alfonsín entregó el poder mucho antes para evitarle dolores a la Argentina. Sí. Eduardo Duhalde adelantó las elecciones para evitarle dolores a la Argentina. ¿Y ahora por qué no podemos hacer elecciones adelantadas y entrega al gobierno adelantado? Es un mecanismo constitucional, es un sistema democrático, porque a lo que nos está llevando el enfrentamiento entre Cristina y Alberto es una situación de colapso. Y en el colapso ellos definirán en alguna forma su pelea, pero todos los argentinos están sufriendo, todos los argentinos estamos sufriendo. Sí. No, la gente, sobre todo en el conurbano profundo, usted que le tocó gobernar la provincia de Buenos Aires, la gente cada vez está peor y gente que apoyaba a Cristina y a Alberto, bueno, sobre todo a Cristina. Por supuesto, pero además no hablemos solamente del conurbano. Mirá el tema del gas. No se ha importado el gas suficiente. Y vos sabés que en gran parte de nuestra patria el gas que usa la gente en su casa es de garrafa o de tubo. Sí. Si no llega el gas licuado que había que comprar, esos tubos y esas garrafas este invierno van a estar carísimos. Ya han subido un montón. Entonces no se prevé para gobernar y esto es grave. No se prevé el dolor de la gente, los problemas de la gente. No hay gasoil suficiente, hay gasoil en negro. Y vos ves que por la frontera con Bolivia están los videos. Pasan los camiones y los camiones que vienen a buscar en la Argentina gasoil, nafta y se la llevan a Bolivia. ¿Cómo es eso? Sí. No tenemos ni siquiera control de eso en nuestra frontera. Tenemos una frontera tan porosa que entra droga y se va combustible. Me parece que realmente hay que buscar alguna solución para que esta agonía que estamos viviendo, le faltan 18 meses a este gobierno, es una pesadilla. ¿Y usted cómo ve el ejército, que no tenemos ejército en la Argentina? Bueno, justamente, mire, estoy escribiendo un artículo sobre esta locura de comprar aviones chinos de última generación por el orden de los 700 millones de dólares, cuando Argentina lo que tendría que tener es la capacidad de estar en nuestro territorio en todas sus partes, tener drones, tener mecanismos para poder defender al territorio nacional de cualquier ataque, pero además del problema de secesión que están planteando grupos terroristas que se dicen mapuches, es una parte fundamental. Bueno, es una parte fundamental de nuestra patria. El otro día lo explicaba Miguel Pichetto con mucha claridad. Nosotros no podemos permitir que los llamados pueblos originarios, que tienen derecho a que se les dé ubicaciones territoriales, pero que se les dé ubicaciones territoriales, no que exijan lo que ellos quieren y mucho menos que lo hagan desde la violencia y desde negar el Estado argentino. Desde el momento en que niegan el Estado argentino, ya no tienen ningún derecho, pierden todos los derechos, son un enemigo interno. Más aún, es muy sospechosa la presencia de aportes de ONG británicas a estos grupos. Mire, en Chile, un gobierno marxista quiso tomar una decisión respecto a los mapuches y se encontró con resistencia. ¿Y qué hizo Boric? Mandó el ejército. Es de izquierda, pero no es estúpido. Exactamente, sí. Yo diría que la defensa del interés nacional es un tema que está en todos los países del mundo, pero que nosotros lo estamos perdiendo. Yo ayer, 25 de mayo, esto hoy se está filmando un día 26, veía en mi ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, en mi provincia, en la provincia de Buenos Aires, las casas sin banderas. Si vos vas a Chile es una fiesta patria.
18 de septiembre está todo lleno de En Río banderas. Negro tenemos mucha comunidad chilena y está lleno. Si Siempre vos vas a Brasil, ni te digo. Mm. Si vas a Uruguay, si vas a Estados Unidos, si vas a Rusia, si vas a Ucrania. Entonces, nuestros gobernantes han llegado a un grado tal de pérdida de identidad nacional que en la Plaza de Mayo, el mástil de la Plaza de Mayo no tenía la bandera el 25 de mayo. Esto es una pérdida de identidad, como el haber reaccionado tarde en un juicio sobre terrenos que son del ejército argentino. ¿Qué pasó en ese Ministerio de Defensa? ¿Quién es el responsable de esta traición a la patria? ¿Son mensajes, doctor, estos que nos da el gobierno? Mira, yo creo que hay una inmensa incapacidad. Hay ideología, sin duda, porque hay viejos montoneros ahí dándole manija a los mapuches, pero yo creo La que... Pernía, está Bacán Narvaja. Por eso, Vaca Narvaja, fíjese, embajador en China, Vaca Narvaja, Hijo, claro, el hijo. le van a comprar aviones a China, vamos a hacer represas con China, vamos a hacer una central nuclear con China, todo eso lo pagamos nosotros, no los chinos. Sí, sí, sí. No digo porque hay una especie de creencia que los chinos no van a regalar nada, no regalan nada. Miren, las vacunas peores fueron las chinas, Sí. nos las cobraron igual al precio de Pfizer. Y entonces este gobierno que todos los días se pelea con los gringos, recibió de Biden vacunas regaladas. Y todos los días van a chuparle la media a los chinos o a los rusos y ellos nos la cobraron. Y no solamente nos las cobraron cara, ni siquiera Rusia nos terminó de entregar. Les pagamos por adelantado, porque ellos sí, al momento de cobrar no cobran en otra moneda que no sea dólares. No, dólares, sí, es muy interesante. El otro día me decía un amigo, ¿no? Este tema de los swap chinos que nos prestaron yuanes, que es el renminbi, la moneda del pueblo, como le llaman eso, China, pero al momento de comprar vacunas tuvimos que pagar en dólares. En dólares, sí, no, sí, la revolución, bueno, el gobierno, Cristina vive en Recoleta, Alberto vive en Puerto Madero, una revolución imaginaria, ¿no? Claro, Alberto y Cristina aman a China y me salió un verso, y en realidad China se aprovecha de nosotros, porque no solamente se aprovecha en estas cosas, se aprovecha también en nuestro mar. La mayoría de los buques que nos roban nuestra pesca son chinos. Son chinos. Y por supuesto, como siempre pasa en China, atrás está el ejército y está el gobierno. Usted habló recién de Rusia y el presidente fue 15 días antes de la guerra con Ucrania a ponerse a disposición de Rusia y decir que Argentina iba a ser la puerta en América Latina. Sí, yo el 21 de enero escribí en el Diario de la Nación una columna advirtiendo al presidente que no fuera, que podía haber un conflicto con Ucrania. Y ahora el presidente fue a Alemania y en una conferencia de prensa que está en internet, la periodista alemana le pregunta y dice, bueno, cuando yo fui a Rusia no había ninguna idea de que podía haber un conflicto, digamos. Primero, ni siquiera lee los diarios de la Argentina, menos lee los diarios del mundo, pero bueno, por ahí no los lee, pero yo lo había escrito el 21 de enero, él fue mucho después a hacer ese papelón, y no solamente hace ese papelón de ofrecerle eso a Putin, sino que ahora está en el papelón de decir que no hay que darle armas a Ucrania. Digamos que Occidente no tiene que ayudar a Ucrania a defenderse de un agresor que mata pibes, que viola mujeres, que ha mandado al exilio a 5 millones de hombres, mujeres y niños ucranianos, que bombardea población civil, que bombardea escuelas, hospitales, guarderías, que se ha llevado 1,5 millones de ucranianos. Un vasito de agua, doctor, si quiere, no hay problema. Se ha llevado 1,5 millones de ucranianos a campos de concentración en Rusia. Eso es lo que defiende Fernández y Cristina. Y la verdad que yo me pregunto, ¿no, doctor? Siempre me hago la pregunta, ¿dónde están los organismos de derechos humanos? ¿Dónde está Madre Plaza de Mayo, Abuela Plaza de Mayo, Adolfo Pérez Esquivel? No lo escuché hablar nada del conflicto. No, y mire, un caso muy interesante es el de las feministas. Sí. Porque no solamente se violan mujeres en cantidad monstruosa en Ucrania, sino que Putin dictó una norma en la Duma hace 4 años por la cual no se puede procesar a un marido que ha golpeado a su mujer. Y no quieren a los gays. Bueno, por supuesto, y obviamente son profundamente antisemitas y también profundamente antiislámicos. La masacre que hizo en su momento Putin en Siria lo demuestra, porque ahora esto, al ser un país europeo, se ve con más nitidez, pero ya masacró a los chechenos, ya masacró a los sirios,
Y yo creo que como pasaba con Hitler el siglo pasado, este es un hombre que no tiene límite, porque es un megalómano que evidentemente en el final de su vida útil llegado a una especie de demencia senil que lo lleva a esta locura. ¿Hace cuántos años está en el poder de Putin? Más de 20 años prácticamente. No, mucho más. Más años todavía Sí, lleva. él empieza a ser el hombre de confianza de Yeltsin. De Chelsea. Manejaba detrás de Yeltsin el poder. Y justamente el primer día del año, el primer día del siglo, asume formalmente el poder que ya le delega Yeltsin. Tuvo la gentileza de mandarlo a una dacha, porque en general los autócratas rusos acaban con sus predecesores. En este caso Yeltsin murió en la cama y desde entonces, es decir, desde el 97 más o menos, que Putin gobierna tras las cortinas, y desde el comienzo del siglo, es decir, ya estamos en 22 años de gobierno de Putin, que solamente creo que lo van a sacar si hay adentro un acuerdo de sectores de poder, porque es un autócrata muy peligroso. Doctor, ¿qué quedó de aquella época cuando usted era vicepresidente del presidente Menem? Que venían de todas partes del mundo a la Argentina, venía Bush, venía desde Bush hasta Fidel Castro, por darle un ejemplo. Esa política internacional que tuvimos durante de la época de Menem y después volvió con Mauricio Macri, el G20. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos queremos ir del mundo, nos queremos caer del mapa? No, yo no creo que Alberto y Cristina se quieran ir del mundo, quieren ir a otro mundo. Ellos admiran las autocracias, porque claro, usted imagínese un gobierno en la Argentina como el de China o el de Rusia, primero no tiene tribunales. Los tribunales son suplantados de inmediato por tribunales populares. En el caso de Rusia es tan evidente que se está dando 11, 12 años de prisión a periodistas por informar que hay una guerra y no una operación especial. Esta es la acusación que los jueces han automáticamente aceptado porque venía del Kremlin. Los gobiernos autocráticos tienen esa actitud que cautiva a los autócratas, a nuestros propios autócratas. Entonces, ellos piensan mucho más que en criterios estratégicos, en ver si por ese camino pueden estar más protegidos. Argentina tiene un camino inevitable, que es estar al lado de las democracias y de la libertad. Nosotros creemos en la libertad, los argentinos, no creemos en las autocracias. Doctor, una de las últimas que le hago, ¿por qué no viene el Papa a la Argentina? No sé, habrá que preguntarle a él. Yo como ¿Usted lo conoció como cardenal? Yo lo conocí como cardenal y yo como católico me gustaría que venga. Desde el punto de vista político es una cosa, pero desde el punto de vista religioso para mí es importante. Es importante que venga a la Argentina porque Cari Wojtyla fue a Polonia, Ratzinger fue a Alemania, es el primer papa que no visita su país. Yo viví 3 papas, bueno, creo que no hubo muchos papas tampoco. No. Y menos de Argentina, creo que es una cosa única. Sí, yo tuve el inmenso honor de poder tratarlo mucho a Juan Pablo II. Estuve con él en 3 oportunidades, un hombre maravilloso, con una visión estratégica muy importante, porque como usted sabe, el Vaticano no es solamente el centro de la cristiandad, es también un Estado y en consecuencia tiene una política exterior. No sé, la verdad que seguramente la realidad nuestra hace que él no quiera venir. Carlos, usted cuando asumió en el Ministerio de Trabajo con Isabel Perón había un 3% de pobreza, 4%. ¿Qué nos pasó que hoy tenemos más de 50% de pobreza, inflación galopante? ¿Qué le pasó a la Argentina que no tenía analfabetismo a esta Argentina? Cuando Isabel Perón fue quitada del poder por los militares, en este cruento golpe que empezó el 24 de marzo de 76, la mitad del PBI de la Argentina se repartía en los trabajadores y la mitad se repartía en el empresariado. El famoso 50 y 50, que ha quedado obviamente afuera de la historia, y creo que la responsabilidad esencial es de nuestros gobernantes, no es una responsabilidad del pueblo argentino. Doctor, le voy a cerrar con un ping-pong, una figura política que usted me la puede mencionar. Carlos Saúl Menem. Yo creo que fue un presidente y un estratega muy importante, que como pasa a veces con los seres humanos, tenía algunas fallas en lo personal, pero fue un gobierno que tenía sentido de la historia, que pensaba en la gente y que durante 7 años
tuvo una inflación del 1% anual, que esto es una cosa impensada hoy en la Argentina. Isabel Perón. Una mujer muy sufrida, que no estaba preparada para el cargo, que Perón la tenía, nos lo dijo en su momento, me pongo a mí mismo de vicepresidente, y que luego, cuando llega al poder, se encuentra tironeada por una Argentina en guerra civil, y que tuvo una inmensa dignidad, porque aguantarse 5 años presa, sin ceder a las presiones de los militares que querían que los ungiera como los sucesores de Perón, me parece maravilloso. El doctor Raúl Alfonsín. Un gran demócrata y un gran amigo personal, un hombre con el que discutí mucho cuando era presidente. Yo le decía a él en broma que para mí él era como Jimmy Carter, un hombre mucho más capaz como expresidente que como presidente. Doctor Eduardo Duhalde. Y Duhalde, un piloto de tormentas que agarró a la Argentina en un momento muy, muy importante, nos sacó de ese incendio y cometió el inmenso error de irse. Y traer a los Kirchner. Por eso, bueno, el irse viene con eso también. Ahora vienen Néstor Kirchner y Cristina. Son muy distintos, muy distintos. Kirchner es un tipo que sabía lo que quería, un tipo que sabía conducir y que tuvo la viveza de mantener el equipo económico de Duhalde. Y eso le permite a la Argentina que ese cambio estratégico continúe durante una parte de su gobierno. También un ambicioso sin límites. Y en el caso de Cristina me parece que a ella le pasa lo mismo que a Isabel. Esto es, Kirchner la puso de presidente, pero él manejaba desde un departamento en Puerto Madero. Cuando Kirchner no estuvo, ella se encontró en una situación muy compleja para conducir y rodeada de demasiada gente que le dice que es una genia. El ingeniero Mauricio Macri. Macri para mí una frustración, porque parecía que iba a cambiarlo todo y quiso hacer todo en cámara lenta. Y en la Argentina es imprescindible tomar las decisiones que hay que tomar. A mí me parece mucho más importante cuando hoy él dice que es más importante el cambio que la unidad. Eso significa que comprende que le pasó algo muy grave, que es que por querer conformar a todos los que estaban alrededor de él, terminó haciendo un gobierno que terminó en una nueva crisis económica. Algo que nos enseña el gobierno anterior, el gobierno de la Alianza y el gobierno actual, es que no puede haber incoherencias graves en los programas de gobierno. No hay que solamente pensar en ganar una elección, hay que saber qué van a hacer luego de la elección, porque usted fíjese que hoy los caminos son absolutamente distintos. Javier Milei. Milei es el que está produciendo la gran explosión. Milei es como un que se vayan todos del 2001. La gente que está enojada ve en Milei el hombre que quiere romper lo que está. ¿Usted cree que funciona la Cristina? No para nada. Más aún, hay muchísimos jóvenes peronistas en la provincia de Buenos Aires que lo van a votar, porque no hay que cometer el error de pensar que a Milei lo están siguiendo por las cosas que sostiene en materia económica. La mayoría lo sigue por las cosas que sostiene contra la casta política. El otro día me lo definió muy bien un chico del conurbano y me dijo, mire, ¿sabe por qué voy a votar a Milei? Dice, yo que soy peronista. Dice, porque estoy harto de que los políticos se pongan de acuerdo para jodernos. Lo que siente este pibe, lo sienten muchos argentinos. Entonces, Milei es una especie de despertador de esta bronca. Ahora, lo importante es ver cómo se canaliza esto dentro de un proyecto que implique que después de romper se construye. Porque el problema no es solo acabar con lo que está mal, es construir algo que está bien. No se puede responder a esta pésima gestión con una anarquía. Se la debe responder con un cambio que le dé mejor nivel de vida a los argentinos. Dos personas que usted conoció, los últimos, Carlos Soria, el recuerdo no de él, y Miguel Ángel Pichetto.
Bueno, yo por Pichetto tengo respeto y cariño, me parece que es un hombre que está haciendo cosas sumamente importantes. Al gringo lo recuerdo con inmenso cariño, fue mi amigo, fuimos compañeros como diputados durante 2 periodos. Un hombre que tuvo una vida política muy interesante y una vida personal que termina en una tragedia, y la verdad que lo sentí mucho. ¿Qué es el peronismo en su vida, Carlos? Yo siempre digo que ahora viste que todo el mundo cambia, ¿no? Yo no cambio 3 cosas en mi vida: mi mujer, Racing y el peronismo. El peronismo. ¿Quién es el doctor Carlos Federico Rucauf? Un tipo que se retiró cuando todos decían que se vayan todos. Me parece que fui el único. El único. Doctor, una que no le hice durante la entrevista. ¿Hay que dolarizar la Argentina? Ojalá se pudiera. Esto es un tema que se suele simplificar. Y doy un ejemplo para explicar la dificultad. Cuando estábamos en el gobierno de Menem, luego de 6 años de gobierno de 1% de inflación, con un inmenso prestigio internacional, Carlos Menem me pide que yo vaya a ver al vicepresidente de los Estados Unidos y le planteé la vocación de Menem de dolarizar. Y le pide a mi amigo, este gran canciller que fue Guido Di Tella, que haga lo propio en el Departamento de Estado. Y así lo hicimos. Y los norteamericanos nos dijeron que no. Porque dolarizar significa no solamente una decisión de política interna, significa que aquel que emite el dinero esté dispuesto a darte el dinero necesario para que vos puedas funcionar. Si vos tenés una moneda que no acuñás, le tenés que pedir a la Reserva Federal que te mande todos los meses los billetes necesarios para funcionar. Entonces, esto en un país del tamaño de la Argentina, para la economía norteamericana no era correcto en el momento de mayor éxito de la Argentina y de mayor respeto internacional. Entonces yo lo veo muy difícil. Pero yo creo que cuando se discute este tema hoy, no se está interpretando bien lo que, por ejemplo, dice Milei, que no es exactamente eso, sino que es un camino que podría pasar por una especie de caja de conversión con diversas alternativas. En todo caso, nada de eso se va a poder hacer en los próximos 5 años, porque Argentina el siguiente gobierno argentino va a recibir una inmensa debilidad estructural. Entonces yo creo que lo primero que va a haber que hacer es bajar el inmenso gasto público que tiene la Argentina, lograr parar esta emisión desaforada, lograr serenar la inflación. No se va a poder llegar rápidamente a una baja brutal de la inflación, porque no es sencillo, porque además de los elementos que se están produciendo va a quedar una inercia, ¿no? Hay una bronca, hay un desamor, hay una pérdida de credibilidad que va a durar en el tiempo. Doctor, el mensaje final a Río Negro y Neuquén, lo que le quiero decir a la provincia. Bueno, ustedes son parte central de la Argentina y tienen mucha riqueza y muchos problemas. Dios quiera que juntos, todos los argentinos en los próximos años, puedan construir la patria que soñamos. Yo estoy retirado de este quehacer de la política, pero sigo amando mi patria, mi pueblo, tengo hijos y nietos acá, y quisiera que igual que los hijos y los nietos de ustedes pudieran vivir en un país más feliz. Doctor Rucauf, muchas gracias por su tiempo. Al contrario. El doctor Carlos Federico Rucauf. Hasta la semana que viene, amigo. Canal 8 General Roca, Canal 9 Neuquén. Pasión informativa, la tarde con amigos, y a todos le mandamos un abrazo grande, un lujo que nos dimos. Una persona que conoce política internacional, parte de nuestra historia argentina contemporánea. Gracias a todos, amigos. Muchísimas gracias.